Salud a nuestro invitado, que ya lo recibimos. Es un placer tener aquí a Gonzalo Tancredi, nuestro astrónomo amigo de la casa. Qué gusto recibirte nuevamente para hablar por la invitación. De varios temas y varios fenómenos que están sucediendo en nuestros cielos. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación y disculpen, pero un poco el airecito. Estoy igual que vos, con una alergia complicada. Hablemos de esta famosa alineación de los planetas. ¿Ya se está pudiendo ver? ¿Hasta cuándo es? Bien, en primera instancia capaz que definir qué es una alineación, claro. Exactamente, porque muchas veces se utilizan algunos términos de alineación planetaria y asociándolos con otros eventos, pero en principio tenemos que tener presente que nuestro sistema solar tenemos 8 planetas que están orbitando en torno al Sol y no orbitan en cualquier dirección, o sea, estamos hablando de como que si hubieran carreteras alrededor del Sol a diferentes distancias y todos orbitan en un mismo plano, o sea, prácticamente en un mismo plano, o sea, muy cerca unos del otro. Y entonces eso hace que, vistos en proyección en la esfera celeste, en el cielo, estén prácticamente siempre en una misma región del cielo, que es lo que llamamos el zodíaco. El zodíaco es esa franja de 18 grados de ancho centrada en la eclíptica, que es la trayectoria aparente del Sol en el cielo, o en definitiva la órbita de la Tierra. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, las constelaciones zodiacales, que no tienen nada que ver con el tema de los horóscopos, porque si no son regiones del cielo, y sobre esa región del zodíaco es que siempre se concentran todos los planetas. Puede darse la situación, como ahora, que en un mismo momento, por ejemplo, en este caso en el atardecer, veamos a todos los planetas simultáneamente, o a casi todos los planetas simultáneamente, y en algunos casos bastante agrupados, o sea, y eso parecería que forman como digamos, un trencito. En este caso están un poco más separados, pero en los atardeceres podemos estar viendo a simple vista a Saturno, a Venus, a Júpiter y a Marte, Saturno y Venus más cerca del horizonte occidental, Júpiter y Marte un poco más arriba en el cielo hacia la zona oriental. Pero también con pequeños telescopios podemos llegar a ver a Neptuno y a Urano. O sea que tenemos ahí 6 de los 7 planetas visibles. Esto de este concepto de alineación no quiere decir que estén todos en línea, sino que uno en lo que es el campo visual, cuando observa, lo ve bastante de cerca. En la esfera celeste. Porque claro, tienen de alguna manera circunferencias distintas. Exactamente. El tema es que hay algunas más chicas y algunas más amplias. Exactamente. En este momento como que se concentran más en lo que es nuestros 180 grados, digamos, de visión. Si uno ve la representación 3D, digamos, o si hiciera un mapa y los vería, bueno, ahí los vería a diferentes direcciones, en diferentes distancias. Pero en esta proyección que nosotros hacemos desde la Tierra hacia la esfera celeste, lo que llamamos, es que los vemos un poco como alineados. O sea, para ubicar a dónde hay que mirar, bueno, donde se está poniendo el Sol, digamos. Donde se pone el Sol, que es la zona occidental del cielo, ahí vamos a tener relativamente cerca del horizonte a Saturno y Venus. El más fácil de distinguir es Venus por ser muy brillante, y entonces ya prácticamente en el momento del atardecer, lo podemos estar viendo. Y de ahí entonces tenemos a Saturno y a Venus. Cerca va a estar Neptuno, pero como decíamos, Neptuno necesitamos un telescopio. Y más alto en el cielo, hacia el oriente, vamos a tener a Júpiter, que también es fácilmente distinguible porque es bastante brillante, y a Marte, que además de ser brillante, se distingue por su coloración rojiza. Marte es el que se ve siempre, digamos. Sí, no siempre, pero claro, es fácilmente distinguible por su coloración rojiza. La consigna nuestra de hoy tenía que ver si la gente era del team amanecer o del team atardecer. Para este tipo de observación, entonces gana el team atardecer. En este momento en el atardecer, este momento es que nos favorecemos en el atardecer. A su vez, por ejemplo, este sábado vamos a tener la Luna también muy cerca en esa región, entonces se va a dar lo que llamamos una conjunción de Saturno, Venus y la Luna. O sea, vamos a tener, por ejemplo, a la Luna y a Venus bastante cerca, y entonces eso va a llamar la atención, porque vamos a tener a la Luna y un puntito brillante, que bueno, en ese caso va a ser Venus. ¿Está viendo mucho movimiento en el observatorio? Como la gente está en el verano y en las playas, salís a la Rambla y ya podés ver todo esto. Entonces, ¿Pero es de acceso al público? El observatorio no, el observatorio astronómico de los Molinos tiene unas visitas, digamos,
Generalmente es una vez por mes, pero bueno, eso tiene que verlo en las redes sociales del observatorio. También los aficionados, a la Asociación de Aficionados a la Astronomía organiza algunas jornadas. De hecho, este sábado va a haber una jornada, creo que es en la Laguna Garzón, pero bueno, era en la cual el Centro Universitario Regional Este de Rocha coorganiza, digamos, una especie de, llamamos Star Party. Entonces, hay alguna cantidad de actividades astronómicas. Ha comenzado a desarrollarse mucho lo que se llama el astroturismo, o sea, gente que quiere acompañar sus actividades turísticas de visitar una playa o visitar una estancia con alguna actividad de observación del cielo. Este tipo de agrupación, que se habla de alineación, ¿tiene algún tipo de implicancia o fenómeno sobre la Tierra, climático, algo? No, nada. No, porque a veces se habla de la Luna, las fases, que la pleamar, que la... Bueno, no, ahí estamos hablando de otro fenómeno que sí tiene consecuencias. Pero la gente puede asociar y decir, bueno, ahora todos los astros visibles más alineados. Por eso nosotros las mareas hablamos de las mareas lunisolares. ¿Por qué? Porque es tanto la Luna como el Sol que afectan el nivel de elevación de las aguas oceánicas y de los aguas. ¿Esta conjunción de astros no en este caso no, porque la influencia gravitatoria de los astros es muy menor comparado, por ejemplo, con la Luna o con el Sol. La Luna, si bien es un astro relativamente chica, por su cercanía tiene una influencia gravitatoria grande y obviamente el Sol también la tiene. Entonces, dependiendo de esta configuración, digamos, por ejemplo, no es lo mismo las mareas en una fase de la luna llena, de la luna nueva, de la luna menguante o creciente. Entonces, ahí sí se pueden potenciar, digamos, la acción de estos dos astros o no se llegan a cancelar nunca, pero bueno, ser un poco menor. Así que, no, en este caso, digo, las alineaciones no tienen ningún tipo de consecuencias y además, con la posibilidad de observación a simple vista, por lo menos de estos 4 planetas más brillantes, también llama un poco la atención. Otro fenómeno que se observó fue el cometa Atlas. Sí, tenemos justamente. Imágenes para compartir. Yo tuve la oportunidad. Está lindo mirar el cielo. Ha estado lindo, está lindo mirar el cielo este verano. Yo tuve la oportunidad, de ahí estábamos justamente con un grupo de aficionados y estudiantes de astronomía en la Rambla de Punta Carretas y ahí tenemos una imagen. A ver, primera instancia, estas son fotografías, no son imágenes a simple vista. A simple vista apenas se veía. Pero bueno, pero era una fotografía con celular, digamos, o sea, nada sofisticado. ¿Sobre qué hora esto fue? Eso es a las 21 horas, en el entorno, o sea, apenas después del atardecer, en cuanto se oscurecía el cielo, porque ahí justamente, bueno, estábamos en la dirección hacia el punto de puesta del sol. ¿Qué día fue, perdón? Esto fue el martes pasado. Después yo lo vi de vuelta, hubo unos días nublados, se vio también de Punta Carretas los días siguientes y lo volví a ver el sábado pasado, pero ya en este caso de Playa Grande, pero se ha estado viendo, digamos, en estas noches. El brillo ha ido disminuyendo, es un cometa que se llama 2024 G3 Atlas, que hizo su pasaje por la cercanía del Sol el 13 de enero y ahora está alejándose tanto del Sol como de la Tierra, con lo cual va disminuyendo el brillo, ahí apenas se ve, digamos, pero bueno, fueron varias de las fotos que pude tomar, ahí ya eran Playa Verde el sábado, pero sin duda un espectáculo interesante y que quizás, digamos, tiene que estar bastante despejado el cielo, o sea, ahí apenas se podía llegar a ver por la presencia también de estas nubes. ¿Y esto cómo se prevé, no? ¿Cómo es el estudio, la espera, la comunicación? Bueno, en primera instancia, digamos, esa denominación 2024 G3 hace referencia a la fecha de descubrimiento. Es un objeto que se descubrió, digamos que relativamente a mitad del año pasado, y a partir de ahí uno empieza a conocer lo que se llama la órbita del cometa y, por ejemplo, predecir a qué distancia va a estar el Sol, a qué distancia va a estar de la Tierra y hacer una estimación del brillo. Y eso es, en el caso de los cometas, lo más incierto. O sea, si uno conoce bien la órbita, igual es difícil saber cómo se va a comportar. En este caso, bueno, tuvo un aumento de brillo bastante considerable. De hecho, en ese momento en el cual estaba muy cerca del Sol, estaba muy brillante, pero no era posible ver desde aquí la Tierra. Y después, en los días posteriores, comenzó a alejarse un poco del Sol, a disminuir el brillo. Así que es difícil prever, sabemos cuándo se va a observar, pero cuál va a ser el brillo, si, por ejemplo, en este caso, llega a poderse ver a simple vista o no. ¿Qué es un cometa? Bueno, ¿qué es un cometa? Esa es otra pregunta interesante, porque un cometa es, en realidad, lo que nosotros vemos ahí es
la cola y la coma o cabellera del cometa, que el cometa tiene un núcleo, una parte sólida muy pequeña, quizás de unos pocos kilómetros de diámetro, compuesta esencialmente de hielo y polvo. Este hielo, también esencialmente hielo de agua, al acercarse al Sol se calienta y pasa a la fase gaseosa, decimos, se sublima. Al sublimarse, levanta no solo el gas, sino también ese polvo, y ahí entonces que se forma primero lo que llamamos la cabeza, la cabellera, el entorno del cometa, y finalmente por la presión de radiación solar, por digamos, la interacción con la radiación solar, esto va produciendo la cola esta de grande extensión. Estamos hablando acá de una cola de miles o cientos de miles de kilómetros fácilmente, así que pero es muy tenue eso, o sea, lo que pasa, claro, estamos en un espacio que es prácticamente vacío. Entonces, y la distancia. Y en este caso está una imagen divina. Sí. Entonces, esencialmente un cometa es un núcleo de hielo y polvo que se calienta y libera el gas y el polvo. ¿Va a haber algún fenómeno de estas características a lo largo del año que ya se pueda predecir? Bueno, en tal fecha... Sí, bueno, como decía... Los cielos ya son distintos, ¿no? Una cosa es verano, una cosa es verano despejado. Recomiendo el sábado esta conjunción de la Luna con Venus astros, y Saturno. Y después, sobre el 14 de marzo, va a haber un eclipse total de Luna que va a ser visible ya casi en la madrugada, en una fase bastante tenue para nosotros. O sea, los eclipses de Luna se producen cuando hay una alineación, en este caso, entre el Sol, la Tierra y la Luna. Claro. Y entonces la Tierra proyecta sus sombras sobre la Luna, y de esa forma el brillo de la Luna decrece o se torna un poco más rojizo. Se interpone de alguna manera, total o parcialmente, entre la Luna y el Sol. Bueno, y en este caso va a haber un eclipse total de Luna, pero va a ser visible desde Uruguay en una fase bastante parcial, bastante penumbral que llamamos, y entonces no va a ser un espectáculo interesante. Y después no tenemos otros eclipses. Al principio del programa yo comentaba que estuve leyendo justamente en los otros días una publicación que hacía referencia a dos estudios científicos, uno del Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y otro que creo que tiene origen en Múnich, que hablaba de, capaz que para muchos algo muy interesante, porque dicen las horas del día no me alcanzan, que qué interesante sería que el día durara más, que la posibilidad de que el día pase a durar 25 horas y que tiene que ver un poco con más allá de la velocidad de rotación de la Tierra, su eje, y con variaciones hacía referencia que a lo largo de millones de años se ha ido dando, que días que antes duraban menos, y bueno, hoy estamos en un día de 24 horas. ¿Es así? ¿Tenés conocimiento de eso? Pero esa variación es muy, muy lenta. Es muy lenta, ahí está. Pero algún día se puede llegar. Claro, sí. O sea, hay una, digamos, primero, justamente el fenómeno de las mareas, volvemos al fenómeno de las mareas. El fenómeno de las mareas produce un enlentecimiento de la rotación de la Tierra. Ustedes saben que la Luna, nosotros siempre vemos la misma cara de la Luna. ¿Y eso por qué se da? Porque hay un sincronismo entre el movimiento de rotación de la Luna y de traslación de la Luna. Y entonces, como da una vuelta en torno a sí misma en el mismo tiempo que da una vuelta en torno a la Tierra, siempre vemos la misma cara. Y eso es producto justamente de, en este caso, las mareas de la Tierra sobre la Luna. Pero también tenemos el efecto recíproco que va produciendo un enlentecimiento. Y lo que va a ir tendiendo es que estos tres periodos, el de la rotación de la Tierra, se vayan ajustando. Y de hecho lo que va a ocurrir es que la Tierra está enlenteciéndose, pero en escalas de tiempo muy, muy largas. Lo que sí vemos es que quizás cada año, cada 2 o 3 años, hay una variación de 1 segundo. Entonces, de hecho, hay que hacer un pequeño ajuste a lo que hoy en día son los relojes atómicos. Antiguamente los relojes que nosotros utilizábamos estaban basados en la observación del Sol. Por eso las 24 horas es muy próximo al periodo de duración, o sea, de duración del día, es lo que llamamos. Pero claro, esa variación de la rotación de la Tierra ha hecho que, como necesitamos una medición más precisa del tiempo, tengamos que utilizar otras técnicas.
Y en particular hoy en día lo que utilizamos son los relojes atómicos basados en oscilaciones de un núcleo de 6, etc. Pero como también nosotros dependemos de la observación del Sol, vamos ajustando la duración del día a esa variación que tiene la rotación de la Tierra. O sea que todavía estamos lejos. Estamos muy lejos, o sea, de a un segundo traten piensen, de administrarse mejor el tiempo. Porque de a un segundo piensen que va a demorar varios, quizás miles de años para poder llegar a 25 horas. Manéjense con las 24 horas. Lo que sí es lo otro, el de otro dicho, ¿no? Che, ¿cuándo vas a hacer tal cosa? El día que se alineen los astros. Bueno, ahí sí. Pónganse las pilas porque los astros están alineados. Pero sabés que dependemos mucho del calendario lunar. Vieron también. que el carnaval cae siempre en una fecha distinta, la semana de turismo a veces es en marzo, a veces todo en abril. Nuestro calendario ¿Por es qué un calendario. dependemos del calendario lunar? Todo nuestro calendario está basado en el movimiento del Sol y de la Luna. O sea, el día es la rotación aparente del Sol, o sea, la rotación de la Tierra. El año está asociado a la traslación de la Tierra en torno al Sol. Y también por eso tenemos que hacer, por ejemplo, el ajuste de los años bisiestos, porque no es 365 días, sino es prácticamente 365 días, 25. Entonces ese 25 se va acumulando cada 4 años y hace que tengamos que tener un año bisiesto. Y después los meses también están asociados al periodo, en este caso, de la Luna, que es aproximadamente 28 días, y bueno, nuestros meses son de 30 días. Y algunos de los... y eso está basado en la historia de la humanidad, o sea, todos los eventos y todos los calendarios se basaron en el movimiento del Sol y de la Luna. Y por eso algunas festividades estaban asociadas al Sol y a la Luna. Y por eso, bueno, en el caso de Pascua se fija como la primera luna llena después del primer solsticio, o del solsticio de Aries, o el solsticio, para nosotros el solsticio del otoño. ¿Y carnaval? Y carnaval son 7 Semanas Santas. Claro. Entonces ahí está asociado. Por eso, por ejemplo, siempre en Semana de Turismo, Semana Santa para los religiosos, la luna la tenemos en luna llena. Claro. O sea, porque se fija de esa forma. De esa manera, entonces, así que bueno. Gonzalo, antes de irnos cortito, te quiero preguntar, estamos en plena transición de gobierno, ¿qué esperás? ¿Qué esperás para... Bueno, ahora me saco el sombrero. Los avances de ciencia y tecnología, se está necesitando más presupuesto. Sí, y también el rol de la astronomía. El rol, sí, bueno, en los liceos, el estudio. Sí, capaz que lo encaro de una perspectiva más global. Porque, global, no política, obviamente. No, más global en el sentido, no solamente para la astronomía. Yo estoy como presidente de la Asociación de Investigadores InvestigaWI. Creo que capaz que alguna vez hemos conversado de este tema, y ahí nosotros hemos hecho una cantidad de propuestas. Nosotros entendemos que es necesario reforzar no solo el presupuesto, sino también la gobernanza del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Tiene que tener mayor relevancia. En nuestro caso habíamos propuesto la creación de un ministerio, eso no parecería que fuera posible, pero según el compromiso que ha planteado el nuevo gobierno, se crearía una secretaría en la órbita de presidencia para encargarse de esos temas. Ahí, me parece que eso va a ser un paso importante, darle una mayor jerarquía, una mayor cercanía a la conducción política nacional, porque el tema de la ciencia y tecnología es un tema transversal. No es solamente dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, sino también del Ministerio de Industria y Energía, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Salud, MIDES. Todos los ministerios tendrían que estar pensando políticas, y no solo los ministerios, sino también los entes, Antel, UTE, OCE, tienen que tener una mayor inversión en ciencia y tecnología. Bueno, eso es lo que también estamos pensando que tiene que ocurrir. Hemos estado en conversaciones con las nuevas autoridades y bueno, vamos a ver, digamos, qué es lo que se resuelve. Por ahora, no hay definiciones concretas, sabemos que se está en estudio, pero estamos a la espera de que, bueno, haya algunos signos de qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Gonzalo Tancredi, muchas gracias, como siempre, muy didáctico, muy interesante. Hay que mirar más el cielo. Tremendo profe. Hay que mirar más el cielo. Gracias, un placer.